Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, acusó este lunes al presidente de Chile, Gabriel Boric, de usar el caso sobre el secuestro y posterior asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en contra del régimen de Nicolás Maduro. Como Ministerio Público, como fiscal general de la República, debo decir que no conozco, no veo un antecedente en el hemisferio occidental de una investigación más pirata, más mediocre, más ridícula, más llena de vacíos legales, incongruencias, que la que presuntamente hizo la Fiscalía General de Chile sobre el caso de Ronald Ojeda. Es lo primero. Pasa igualmente de una manera infame a la historia de lo que no debe hacerse en derecho, de lo que no debe hacerse a nivel de criminalística, de lo que no debe hacerse a nivel de criminología, y para ustedes contar. Es lo que no debe hacerse, es una clase de lo que no se debe hacer. Una clase magistral, claro, pero de lo más aberrado, bruto y yo diría cobarde, que no solo vincula a la Fiscalía General de Chile, vincula al presidente de esa nación que sabemos es una persona con daños cognitivos básicos, que no sabe si va a caminar a veces a la derecha, a la izquierda, que se cae cuando camina, que no tiene una noción de lo que habla, y él es el que ha sido el vocero en contra de Venezuela utilizando el caso de Ronald Ojeda. Y este lunes 31 de marzo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, revocó la concesión a la emisora Radio Mundial 860 AM, emisora que tenía 70 años de historia y en la frecuencia radial del estado Táchira. Comunicadores, periodistas y locutores de este estado andino lamentaron la noticia por ser un medio de comunicación de gran trayectoria e información y entretenimiento. Nelson Chacín, director de Radio Mundial, indicó que fue citado a la sede de CONATEL en Caracas, donde le fue notificada la medida de cierre en una carta firmada por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, donde le revocan la concesión. El mediodía, Radio Mundial 860M San Cristóbal, por mandato del organismo nacional, culmina su compromiso social con el pueblo tachirense todo. Una orden de extinción ordenada por el organismo correspondiente, indica que debemos ser acatadores de esa orden y salir del espectro. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Caracas y la ONG Espacio Público se han pronunciado ante esta medida de cierre de la emisora de radio a través de sus redes sociales, rechazando estas acciones e indicando que es otro golpe contra la libertad de expresión en Venezuela. Pasamos a otro tema. Hoy fue diferido nuevamente el inicio del juicio contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Según la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, San Miguel necesita atención médica urgente por una fractura no tratada adecuadamente, producto de una caída en el lugar de detención. Señalan que es ya un año desde que se realizó su arresto arbitrario. La activista sigue siendo víctima de un sistema, aseguran, que obstaculiza su derecho a la defensa adecuada y su acceso a atención médica. Piden su liberación inmediata y que se respete su derecho a la salud y a una defensa efectiva. En un análisis sobre el comportamiento de la divisa en Venezuela y su repercusión en el bolsillo del venezolano, el economista Ricardo Berríos considera que el ciudadano debe intentar priorizar las compras con tasa a cambio oficial. Asegura que esta práctica podría estabilizar parte del mercado cambiario.
La cotización del dólar rompió la semana pasada la barrera de los 100 bolívares en el mercado paralelo, en contraste a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que se mantenía en 30 puntos por debajo a esa cifra. Ante esto, el sector comercial se mantiene en zozobra ante la inestabilidad del mercado. El economista Ricardo Berríos indica que tal situación ocurre porque crece la demanda de divisas internacionales, pero no en la misma proporción la oferta. Que se hace necesario generar un acuerdo tripartito, empresa, gobierno y organismos internacionales, de manera que generar apertura en materia de inversión extranjera. Por otro lado, y también es importante señalarlo, existen las sanciones, el tema sancionatorio que tenemos en el país, el tema de Chevron. Chevron generaba en Venezuela casi el 40% de las divisas que entraban al mercado cambiario. A la inexistencia de ese 40%, lógicamente se está afectando la oferta, y al afectarse esta oferta, los precios tienden a incrementarse. Es un tema de política económica que hay que sincerar y que yo creo que el Estado, juntamente con el sector productivo, tendrá que tomar acciones en corto plazo, de manera que lograr un equilibrio en esta paridad cambiaria. Si bien es cierto que el tipo de cambio oficial es del Banco Central de Venezuela, el Estado tiene que generar un conjunto de acciones que impida el mal uso de otra divisa o de otro tipo de cambio en las transacciones económicas. El economista asegura que se hace necesario reactivar el aparato productivo nacional, activar los sectores económicos del país, activar las exportaciones de bienes y servicios de manera que estas acciones no generen divisas que entren al Banco Central y se incrementan las reservas y poder equilibrar el precio. 6 personas dedicadas a hackear cuentas bancarias en Venezuela fueron detenidas en el estado Táchira. Las víctimas superan las 200 personas. Los antisociales se dedicaban a cometer estafas electrónicas y operaban entre Venezuela y Colombia. El líder de la organización huyó del país. 6 personas fueron detenidas por integrar una banda delictiva que operaba a través de plataformas digitales bajo la modalidad de phishing desde el estado Táchira. Al menos $10 millones lograron robar. Entre los afectados hay instituciones del Estado venezolano. El comisario Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, informó que los detenidos responden a los nombres de José Luis Figueroa Espinet, de 55 años, Verónica Andreina Guzmán Matei, de 26 años, Aníbal José Porras Roa, de 51 años, Belkis Joana Gámez Contreras, de 44 años, Shirley Juliana Porras Gámez, de 19 años, y un hermano de esta última, de 15 años de edad. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, dijo que desde hace un mes venían realizando las investigaciones para desmantelar la banda de carácter internacional. Indicó que el cabecilla de la banda, Secato, presenta antecedentes en varios estados. La investigación sigue. Esto, el CPC, que es experto en este tipo de delitos, sigue con la investigación. Pudiera ser que haya otras personas involucradas en diversas partes del país. Pudiera ser que localicemos personas ubicadas en otros países. Bueno, pero ya esto es concreto. Se desmanteló el corazón de la red internacional de delitos informáticos que había golpeado la mente a muchísimas personas. Yo hago un llamado a que 6 personas que le han hackeado su cuenta, que le han vaciado sus cuentas, no se queden en silencio, vayan al 6CPC, porque hay muchísimas personas que de pronto revisan su cuenta, no tienen nada, llaman al banco, luego el trámite administrativo es complejo, la gente se cansa y no denuncia. Entonces, bueno, ya hay más de 29 personas en San Cristóbal con la denuncia formal instruida de la dirección del 6CPC. Si hay otros, vayan a cualquier sede del 6CPC para que sean parte de este expediente, ¿verdad?, de la investigación, y por supuesto haya mayores elementos de juicio para procesar a estos delincuentes.
Sobre el modus operandi, Freddy Bernal indicó que este grupo organizado de ciberdelincuencia, mediante identidades falsas y actividades tecnológicas, utilizaban programas maliciosos desarrollados para encriptar, borrar, dañar, deteriorar el sistema del Banco de Venezuela y del sistema Patria, haciendo imposible que el usuario pudiese ingresar a sus cuentas con su información, desde donde sustraían activos digitales para luego realizar una huida virtual efectiva. Revisamos ahora otras informaciones. El gobierno de Estados Unidos envió a 17 migrantes ilegales que considera criminales violentos del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha a El Salvador. Así lo informó este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de sus redes sociales. Rubio indicó que en horas de la noche de este domingo se realizó la operación antiterrorista que calificó de exitosa en conjunto con sus aliados en El Salvador. Explicó que el ejército de Estados Unidos transfirió a este grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluidos asesinos y violadores. El secretario de Estado estadounidense afirmó que para la protección de los norteamericanos se ha tomado esta decisión. El gobierno estadounidense designó al Tren de Aragua y a la MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras. Agregó que estos criminales ya no aterrorizarán a las comunidades y ciudadanos en Estados Unidos. Por ello extendió su gratitud a Nayib Bukele y al gobierno de El Salvador por su colaboración con la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo. Y también les contamos que 175 migrantes arribaron a Venezuela en un nuevo vuelo de deportación desde Estados Unidos, como lo informó Diosdado Cabello, quien detalló que del grupo de venezolanos se encontraba un ciudadano buscado por la justicia. Según Cabello, no pertenece al Tren de Aragua, sino a una banda del estado Trujillo. El vuelo aterrizó a las 2:10 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira. A bordo llegaron 164 hombres y 11 mujeres. En otra información, Venezuela asegura que está lista para mantener las operaciones con las petroleras extranjeras, pese a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar los permisos a los socios de la estatal PDVSA, entre ellos la española Repsol. Entre tanto, esta empresa petrolera española aseguró este lunes que buscará mecanismos con los Estados Unidos para continuar con su actividad en Venezuela. Así lo afirmó el consejero delegado de la petrolera española Repsol, Josu Hon y más. Somos sobre todo productores de gas. Casi el 85% de nuestra producción en Venezuela es gas natural, que además sostiene una parte del sistema eléctrico de todo el occidente venezolano. Y hemos pasado pues, los últimos 10-15 años, como pueden suponer ustedes o podéis suponer, muchas vicisitudes, ¿no? Pero siempre hemos tenido una cosa clara. Nosotros cumplimos con la legislación, por supuesto la venezolana, la legislación internacional. Hemos estado en todo momento y estamos a lo largo de todos estos años muy cerca de la administración americana, con total transparencia y colaboración. Siempre hemos, por supuesto, respetado y respetaremos todo el ámbito de la legislación internacional relativa a sanciones internacionales, y simplemente decir que seguimos con ese diálogo abierto y fluido, y por tanto pues seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción, que es sobre todo gas. Revisamos información en las regiones de Venezuela. En su visita al estado Nueva Esparta para participar en un directorio ampliado de Fede Cámaras Nueva Esparta, el presidente de la Central Empresarial se pronunció sobre el impacto de la reducción del horario laboral y la consecuencia de no contar con un sistema eléctrico estable. Arancelis abordó la medida impuesta por el Ejecutivo, recordando que en octubre pasado propusieron idear un modelo mixto para permitir capital privado en las empresas de servicio. El no tener respuesta es parte de las consecuencias que ahora se padecen. La afectación es importante que vamos a tener con este nuevo horario, porque muchísimas de los trámites que se hacen con el gobierno se van a ver afectados. No deberíamos estar pasando con esto si tuviéramos el sistema eléctrico
nacional trabajando, y ahí el sector privado quiere poner su mano, ahí el sector privado con mucha humildad quiere participar para ayudar a resolver el tema eléctrico del país tan importante. En un país puede faltar de todo. Lo que no puede faltar para seguir progresando la electricidad, y el sector privado quiere formar parte de esa solución. En todo caso, esperan que la medida no se amplíe al sector privado. No es solamente hablar de oficinas, es hablar aquí de industria, es hablar aquí de comercios, es hablar aquí de hoteles. Nosotros llegar a ese punto de que lleguemos a paralizar operaciones sería ya muy grave. Ya de por sí tenemos una paralización en términos de nuestra capacidad utilizada, ¿no? Estamos trabajando con porcentajes inferiores a los que habíamos trabajado hacía muchos años. Ha habido algo de recuperación en algunos de los sectores que nosotros esperamos que se siga recuperando. Preferimos más bien que sea un llamado más bien de conciencia a la utilización de los recursos en forma más eficiente por parte del sector privado. También el dirigente gremial se refirió al salario de los trabajadores a propósito de las protestas que han revivido en los últimos días. El modelo anterior estaba basado en un modelo donde había una economía rentista que permitía esta serie de desbalances que ahí los cubría. En este momento no únicamente tiene que ser de acuerdo el trabajador con la empresa y buscar ese nuevo modelo en el cual nosotros le demos al trabajador la posibilidad de tener mejores ingresos sin afectar los balances de la empresa, ¿no? Los trabajadores quieren tener plata ahorita y manejarla ellos. No hay por qué ir al modelo anterior que más bien recargaba con pasivos laborales a las empresas sin que el propio trabajador tuviera el beneficio. Recordó que el tema del salario mínimo le compete al Ejecutivo Nacional, pero en cuanto al ingreso aseguran que mantienen la propuesta de $200 para el trabajador. En todo caso, esperan que estas sean las propuestas que se puedan seguir discutiendo en una mesa de trabajo social. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. Gracias, Ana. Y un funcionario público fue detenido en Valle de la Pascua, Estado Guárico, por presuntamente comercializar más de 500 kilos de alimentos de manera ilegal y que debían ser distribuidos a instituciones educativas. La policía del municipio Leonardo Infante en Valle de la Pascua, Estado Guárico, fue la encargada de realizar la detención de William José Díaz, quien fungía como director regional de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar. El organismo policial llevaba a cabo un trabajo de investigación sobre supuestas irregularidades en dicha institución pública, debido a que presuntamente William Díaz había comercializado de manera ilegal 521 kilos de alimentos el pasado 28 de marzo, en complicidad con otros trabajadores. En medio de las averiguaciones, los uniformados obtuvieron información de que los alimentos habían sido vendidos en un comercio de la localidad. Ubicaron el lugar y con ello lograron decomisar 481 kilos de pollo que se encontraban en un negocio denominado Emprendimiento Román Graterol. Este establecimiento fue localizado en la calle Atarraya en Valle de la Pascua. Además del representante de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, la policía también detuvo al dueño del establecimiento comercial, así como también al conductor de un camión que se encargaba de movilizar la mercancía. Dicho vehículo y los 481 kilos de pollo quedaron en custodia de las autoridades, mientras se lleva a cabo las respectivas investigaciones. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, quienes serán los encargados de continuar con este caso. La Corporación Nacional de Alimentación Escolar se encarga de la producción, suministro y procesamiento de alimentos, que posteriormente son distribuidos en módulos alimenticios a las instituciones educativas de los diferentes municipios de esta región llanera. Nos vamos al estado Bolívar. En el municipio Caroní, las autoridades investigan un caso de presunto infanticidio que habría sido perpetrado por el padre de la víctima. Hay conmoción en el sector Loma Colorada de Las Batallas, acá en San Félix, municipio Caroní del estado Bolívar, tras el fallecimiento de un niño de 2 años. Su padre, un joven de 23 años, está detenido por ser el principal sospechoso del deceso. Las autoridades investigan el presunto infanticidio. Vecinos relataron que el día del suceso, el miércoles 27 de marzo, el arrestado salió supuestamente a pedir auxilio para llevar a su hijo al hospital porque, según argumentó, se estaba muriendo, aunque no dijo qué había ocurrido realmente. Pero quienes le ayudaron aseguraron que el bebé aparentemente no tenía signos vitales, un hecho que fue corroborado en el hospital Raúl Leoni de San Félix. En este sector afirman que desde hace algún tiempo la víctima mostraba presuntas señales de maltrato físico. Bueno, el hombre había estropeado al muchachito, había golpeado, cuando lo agarraron para llevarlo ya estaba muerto ya. Bueno, según la gente dice que lo maltrataba, según.
Bien, es importante señalar que de momento el sospechoso se mantiene arrestado en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en San Félix. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar.